Fíjense que el tema de hoy, en realidad, si lo busca uno en los libros o en los artículos o algún lugar así específico de estudio, va a ser difícil encontrarlo. Es un concepto pues, que en realidad no sé ni siquiera si existe o no, pero obviamente que claro que existe, porque hasta lo estamos manejando ahorita nosotros. Pero dice uno, enfermedad monoceno. ¿A qué nos estamos refiriendo? Justamente a cuando solamente tenemos una sola cavidad paranasal enferma, ¿sí? Es un solo seno el enfermo. Casi siempre, y se van a dar cuenta que en el transcurso de la charla vamos a estar hablando del seno maxilar, pero en realidad enfermedad monoceno puede ser la cavidad de uno de los lados del seno esfenoidal, o puede ser el seno frontal, o puede ser alguna celdilla etmoidal, cosas así aisladas, pero normalmente cuando hablamos de enfermedad monoceno, pues bueno, el frecuente es el seno maxilar y es el que nos mete en asuntos, ¿no? Y entonces, cuando uno se encuentra ante una situación específica por imagen, ¿no? Primero es clínica y luego por imagen, que se encuentra uno que tenemos un seno opaco, ¿sí? Eh, eh, y esto es más evidente cuando estamos hablando mm, de las radiografías simples, ¿no? Tú ves un seno opaco y entonces hay un montón de cosas. Dice uno, podría ser un diente, ese seno estará hipoplásico, tendrá obstrucción del complejo stomatal, ¿acaso será un hongo? O habrá tenido trauma, tendrá un tumor. Entonces dice uno, qué caray, hay un montón de posibilidades. Entonces, estas preguntas se las hace el clínico, ¿no? Eh, este, ¿Y qué será? También el radiólogo, si estamos frente a la placa simple, dice uno, bueno, y de todo esto, pues puede ser cualquiera de estas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ir dilucidando eh, este cuestionamiento del seno opaco y todas estas causas que podrían ser, ¿no? Entonces, para tratar de ir al meollo, si nos vamos al asunto del seno maxilar, debemos de recordar esto que es lo más básico, ¿no? Ya lo hemos revisado en varias ocasiones. Recordar que el epitelio del seno maxilar es un epitelio cilíndrico, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes y todas las cosas que ustedes saben, que tiene cilios, ¿sí? Entonces tenemos aquí los cilios. Los cilios mueven el moco en sentido hacia el complejo osteometal, que ustedes ya lo saben, como está el dibujo aquí en este lado, ¿sí? Y la intención es que las secreciones salgan a través del ostium, el infundíbulo, el hiato semilunar, se van hacia el meato medio y desde aquí hasta la zona de la rinofaringe. Ese es nuestro camino habitual, ¿no? De las secreciones. Y entonces necesitamos que las estructuras del complejo osteomiatal estén, pues de alguna forma podríamos decir, normales, ¿no? O funcionales, competentes. Entonces, nada más recordar que aquí encontramos algunas cosas, el reborde orbitario inferior interno, tenemos la bula etmoidal, tenemos también el proceso uncinado, ¿sí? Tenemos el cornete medio y a través de estas estructuras tenemos otras como es el ostium, que es solamente el orificio de comunicación, luego tenemos el infundíbulo, que es como el caminito, ¿sí? Luego tenemos el hiato semilunar, que está en la apertura, y finalmente el meato medio, ¿sí? Entonces son las estructuras que tenemos que ponerle especial atención cuando encontramos patología del seno maxilar y en particular en el caso de hoy que vamos a estar hablando de la enfermedad monoceno. De hecho, fíjense que cuando estaba haciendo así como que un poquito del análisis de lo que podíamos platicar hoy, dice uno, bueno, esto es muy importante para el drenaje y la salud del seno. Estoy totalmente de acuerdo, pero por otro lado, también es muy importante para la neumatización del seno, no solamente lo que sale, sino lo que entra. ¿En qué caso es lo que entra? Pues el aire.
Y entonces la neumatización es importante. Necesitamos que esto esté sano para que tengamos un seno desarrollado. Fíjense aquí, por ejemplo, esta es una hipoplasia, una falta de desarrollo del seno maxilar. Y la condición, si ustedes revisan el, el, las categorías de los senos hipoplásicos, ¿sí? Que ya ven que hay el Bolger 1, el 2, el 3, pero todas estas tienen que ver también con la permeabilidad o no y las características del complejo osteomiatal, ¿sí? En donde nosotros podemos encontrar que el proceso uncinado esté adherido al reborde orbitario inferior interno y esto es suficiente para que la cavidad no se desarrolle. Así, tal cual. Si nunca le entró aire, ¿cómo quieren que esté neumatizado? Eso es evidente. Entonces, en ocasiones, eh, o bueno, no en ocasiones, cuando nosotros estamos abordando el complejo osteomiatal, no solamente es importante ver que esté permeable, sino también la posición del proceso uncinado. Cuando este contacta el reborde orbitario inferior interno, se produce falta de desarrollo, no se neumatiza bien. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, pues bueno, el tema de hoy no es hablar de las hipoplasias, pero sí ahorita quisiera poner hincapié en la importancia no solamente del drenaje, sino también de la neumatización. Ahora dice uno, bueno, oye doctor, ¿y cómo sé que esto no es cambios inflamatorios? Bueno, entre otras cosas, te puedes fijar en la extensión. Fíjense, si lo hago evidente aquí, vean el tamañito del seno maxilar de un lado con el tamaño del seno maxilar del otro. Evidentemente está hipoplásico, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante para que lo podamos desarrollar. Entonces, si quiere uno tener el diagnóstico diferencial entre lo que es la hipoplasia del seno maxilar y el síndrome del seno silente, una de las cosas que nos tenemos que fijar es justamente en esto. Miren, aquí el desarrollo del seno maxilar está hasta la zona del proceso alveolar del maxilar. Esto es lo normal. Este otro está cortito y el hueso lo tenemos muy evidente aquí y está más alto, ¿sí? Ahora nos vamos a este otro del seno silente. ¿Qué es el seno silente? El seno silente, el seno sí estuvo en alguna ocasión neumatizado y por algún motivo, por cambios inflamatorios, por lo que ustedes quieran, lo más frecuente es cambios inflamatorios y a lo mejor estrechez de las estructuras, llega un momento en que se puede tapar, tenemos cambios inflamatorios dentro del seno maxilar, se produce presión negativa y entonces la cavidad, por decirlo de alguna forma, se hace atelectásica, se retrae. ¿Sí? Entonces hay presión negativa, se retrae y el seno maxilar se reduce, pero es un seno maxilar que en algún momento estuvo normal. Y entonces, fíjense cómo, a diferencia del contralateral, el desarrollo perdón, no del contralateral, a diferencia del que acabamos de ver de la hipoplasia, el desarrollo del seno maxilar es completo hasta el reborde alveolar y también es completo hasta la zona del receso malar. ¿Sí? Entonces, este es un seno que sí se desarrolló normal. De hecho, el proceso uncinado lo alcanzamos a ver aquí, el reborde orbitario aquí, pero se contactan, ¿sí? Se estrecha. Entonces, se tapó, se hizo presión negativa dentro y entonces se manifiesta por algunas cosas muy interesantes. Miren, la pared posterior, posterolateral del seno maxilar está bombada así, a diferencia de la otra que la tenemos normal. Luego, la pared lateral nasal se retrae y aquí la tenemos normal. Luego, junto con la retracción de la región posterolateral, aquí lo exageré mucho, pero vamos a hacer así, y esta otra, tenemos descenso del piso orbitario. Miren, este está parejito, el corte está derechito, porque alguien podría decir, debe estar oblicuo. Sí, esa es una de las argumentaciones
comunes. Y vean, aquí está el piso orbitario y esto se manifiesta con descenso del piso orbitario aquí comparado con este. Entonces, se retrae el piso orbitario o el techo del seno maxilar, la pared posterolateral, la pared medial, ¿sí? Se retraen, se hizo atelectásico, esto está adherido, está pegado el proceso uncinado al reborde orbitario interno y vean incluso cómo está diferente la forma de este seno maxilar comparado con este. Si nos vamos incluso a la imagen en sagital, observen la fosa pterigomaxilar. Y aquí está, muy bonita, la de un lado y la del otro. Vean cómo esta está ampliada. Lo voy a quitar para que lo vean. Vean cómo está ampliada esa comparada con la otra. Entonces, incluso la pared posterior del maxilar está retraída. Y vean la manifestación aquí. Uno podría pensar, oye, pues, ¿qué tuvo trauma o qué? Lo único que pasa es que este se está haciendo chiquito, tiene presión negativa y se retrajo. Esto le llaman seno silente. Algunas de las veces, si el paciente tenía tendencia a que se le obstruyera el complejo, se sube al avión, hace presión negativa y es alguien que llega a tener dolor en la cara, llega a tener un poco de noftalmos por el descenso del piso y el ojo se retrae. Eso es una de las causas que pueden ser. Y bueno, pues aquí las reconstrucciones solamente para comparar, pero el concepto básico es el que estábamos comentando. Ahora, ya sabemos, por ahí drena, por ahí se neumatiza, pero también una de las cosas que puede pasar no solamente es que se haga presión negativa y se retraiga, sino que recuerden que el epitelio ciliar aquí, bueno, el epitelio nos, además de cilios, tiene glándulas que producen moco y entonces empieza a producir moco, está tapado el complejo y entonces tenemos un acúmulo de moco y se forma el mucocele. Ya en este caso, en vez de retraer las paredes, en este caso se distienden y pues podríamos decir, se remodela el seno, ¿no? Entonces, nuevamente, es un seno opaco, expandido, con remodelación, pero no tiene destrucción, ¿sí? Esto hablando de las paredes óseas. ¿Sí? No hay un reforzamiento central. Si ustedes se fijan en el estudio contrastado de tomografía o si le hacen una resonancia, y puede haber mínimo reforzamiento periférico en la mucosa que lo rodea, ¿sí? Cualquier seno es cliente de esto, pero el frontal es el más frecuente, el etmoidal el que sigue, luego el maxilar y el esfenoidal todavía es más raro, ¿sí? Hay que buscar cuál es la causa de que se formó el mucosele. Cuando hablamos del seno maxilar, una de las causas más comunes son las cirugías. Sí, el trauma y el quirófano son causas frecuentes de mucosele, bueno, frecuentes entre comillas, ¿no? Cuando de los mucoseles que encuentran, no sé cuántos mucoseles hayan visto, pero yo de los que he visto de seno maxilar, casi todos tienen antecedente de trauma o de cirugía, ¿sí? Y pues bueno, en la resonancia magnética esto no estoy totalmente de acuerdo. Dice que por su alto contenido en agua puede ser hipointenso en T1 e hiper en T2, pero fíjense que cuando hay muchas proteínas, de hecho, una de las apariencias características del mucosal es que puede ser hiperintenso en todas las secuencias y no suprime con las secuencias de supresión grasa. Y pues bueno, el mucosele, ¿no? Lo podemos tener en el seno frontal, lo podemos tener a nivel del etmoides, ¿sí? Vean que bien se puede ver aquí en la región del etmoides y solamente lo que tenemos es una celdilla expandida, remodelada. Y puede ser así, tal cual, una celdilla focal aparte, que es la que se ya no está drenando, se acumula el moco y se genera el mucosele. O por ejemplo aquí, el seno maxilar. Sí, vean, dentro de las cosas que el seno pretende hacer es expandirse. Se recuerdan que cuando hablábamos del seno silente, la pared lateral se retraía, perdón, sí, la pared lateral nasal y la región posterolateral del seno se retraía, y a diferencia de aquí, que tiende a bombarse, ¿sí? Entonces tenemos un comportamiento expansivo y lo que tenemos dentro es algo que parece líquido o moco, ¿sí? Y al contrario de lo que habíamos visto, que es el piso descendía, en este caso tenemos que el piso se abomba, la pared lateral nasal se abomba, se extiende hasta acá. Esto es lo que llega a condicionar el mucosele. Y esto, si estuviéramos haciendo una radiografía de senos paranasales,
pues nos produce un seno opaco, ¿no? Aquí no tenemos el otro seno. Y vean en la lateral, que también la veíamos en el seno silente, qué bonito se puede ver, abombado hacia atrás, abombado hacia arriba. Se está haciendo como un balón, ¿no? Se está viendo que tiene un comportamiento que expande y deforma, ¿sí? Hacia las diferentes paredes. Muy bien. Dentro de las causas más comunes y que se nos olvida con muchísima frecuencia cuando hablamos de un seno opaco, ya vimos que puede estar no desarrollado, que puede tener obstrucción con seno silente, puede ser un mucocele, pero entonces ahora vamos a buscar en los alrededores la probable causa. Y una de las causas muy comunes es los dientes, ¿sí? Odonto, ¿sí? Dice, de dientes, origen en los dientes, ¿no? Odontogénica. Y a esto nos vamos hacia acá y vemos evidentemente que tiene cambios de tipo inflamatorio con engrosamiento mucoso. De hecho, se está extendiendo los cambios inflamatorios, muy probablemente por la comunicación que existe entre las celdillas etmoidales anteriores y el seno maxilar, que comparten vías de drenaje. ¿Sí? Entonces, también, pues también pueden compartir vías de enfermedad, ¿no? Por aquí se extendió y entonces tenemos sinusitis etmoidal, tenemos sinusitis maxilar secundarias a un proceso en el diente. No dejen de ver los dientes. Cada vez que tengan un paciente con sinusitis, revisen por favor los dientes. Y todavía más cuando es enfermedad monoceno. Dice uno, pues este está bien bonito, mira, sí, aquí le ponemos su carita feliz, está muy contento, sí, y este otro dice uno, ¿qué le pasa a este? Pues este está triste, ¿sí? ¿Por qué? Pues está enfermo. Entonces, póngale atención y tiene engrosamiento mucoso marginal y tiene también incluso un nivel hidroaéreo, miren. ¿Sí? Tiene un nivel hidroaéreo que se ve en la porción de cribe y le va uno echando un poquito de vista al estudio y comparen este diente aquí muy bonito, este diente muy bonito con su hueso alrededor muy bonito, ¿sí? Y en este otro tenemos nuestro diente no tan bonito, aquí está, ¿sí? Y el hueso, vean incluso aquí cómo se ve interrumpido, y dentro observamos un absceso periapical que se está comunicando hacia acá. Y dicho sea de paso, las sinusitis odontogénicas son difíciles de tratar porque los gérmenes que afectan a los dientes son distintos, ¿sí? Entonces hay que considerar cuál es nuestro esquema antimicrobiano para poder tratar esto y también hablar con el profesional de los dientes para que se arregle esto, porque si no, esto va a ser una infección permanente, ¿no? De nada sirve que le des tratamiento al diente, perdón, al seno maxilar, si el diente no está siendo tratado en forma adecuada. ¿Sí? Y entonces las odontogénicas, ¿sí? Aquí tenemos, miren, nuevamente, este es el lugar normal, este lo tenemos enfermo. Vean, está un poquito menos evidente el absceso, pero también está el absceso aquí, se interrumpe la continuidad y entra la infección al seno maxilar. Nuevamente, observen cómo puede estar tomado parte del receso supraorbitario, incluso el seno frontal, celdillas etmoidales, seno maxilar, ¿sí? Las sinusitis dentígeras son bravas. De hecho, de los casos que me ha tocado ver, miren, aquí también trae enfermedad del seno frontal, ¿sí? Más graves es que luego estos cambios también se pueden extender hacia la región endocraneal con abscesos epidurales, puede haber abscesos intracraneales en forma secundaria a esto. Y casi todos los casos graves que me ha tocado ver de sinusitis tienen un comportamiento o un componente odontogénico. Ahora, pues más, ¿no? Este otro caso está muy claro, está muy bonito y desde los cortes axiales puede uno sospechar que está el absceso periapical. Luego, yo les haría otra pregunta. A ver, ¿y ustedes creen que esto es agudo? Pues esa es una de las preguntas. ¿Es agudo o es crónico? ¿Sí? Y pues resulta que si nos fijamos en las paredes, estas paredes ya tienen esclerosis si las comparan con las contralaterales. ¿Sí? ¿Sí? Es un paciente que, ok, tiene sinusitis odontogénica, pero esta ya es más crónica.
¿sí? Las paredes nos están chismeando, no, hombre, pues ya tengo un montón de tiempo enfermo, nomás que pues no me han atendido. Dicen, pues sí, entonces ese seno nos está platicando su historia. Y dice, no, pues desde que se me enfermó el diente, pues estoy yo también enfermo. Y ahí están los cambios, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Luego, otro, por ejemplo, odontogénico crónico. Estábamos observando las paredes, pues sí, comparo esta pared, comparo con esta otra y dicen, pues sí. Luego, ha tenido tiempo incluso de abombar, de remodelar, miren cómo se observa, ¿sí? Y dicen, no, pero este no tiene absceso. Pues no, pero miren, el tratamiento se protruyó hacia adentro, ¿sí? Parte, la gutapercha, los materiales que utilizan para arreglar esto, miren aquí cómo está comunicado. Es un detalle fino, chiquitito. En teoría, lo del diente ya se había arreglado, pero no, entró, está comunicando y tenemos un proceso crónico. A veces esto también puede ser como sensación, como un rechazo a cuerpo extraño o que permanentemente está haciendo que, si se fijan, el espacio de la membrana periodontal aquí de cualquier manera está ampliado comparado con el otro y tiene ese cuerpo extraño que está protruyendo hacia el seno maxilar. ¿Sí? Y entonces, pues todas estas, ¿no? Esta es una crónica, alguien tiene duda de que esto es crónico, sí, pero también está agudizado, tiene nivel y tiene burbujas, tiene moco aquí, entonces es una crónica agudizada, también de origen odontogénico, ¿sí? Y pues bueno, entre otras cosas que debemos de ver, ¿se acuerdan que estábamos viendo el que le hicieron tratamiento endodóntico de canal al paciente? Pero ahora miren, este tiene un montón de implantes, ¿ya vieron? Todas esas estrellitas que tienen aquí, estas que se ven como estrellitas, son implantes, ¿sí? Le ponen su postecito de implante, pero uno de los requisitos que se necesita para poder colocar el implante en forma exitosa es que tengas un mínimo de espesor del proceso alveolar y un mínimo de altura del proceso alveolar, ¿sí? Entonces, pretendo que sea el seno maxilar, pero que lo estén viendo. Y hacia acá, pues bueno, había un diente, pero ya se le cayó, ¿sí? Entonces, queda esto. ¿Quieren colocar un poste de implante? Bueno, pues tiene que tener el tamaño correcto para que no se meta al seno maxilar y tiene que tener el espesor correcto para que no lo rompa y no se venza. Entonces, se tienen que hacer unas medidas pertinentes para lo que es el implante, ¿no? La implantología que le llaman. Ahora, cuando esto no se cumple, voy a tratar de ir quitando algunas cosas. Si no se cumple la altura del hueso, y dicen, no, ay, es que este está bien delgadito, aquí no se puede poner nada. Entonces lo que hacen algunos de los cirujanos maxilofaciales, le ponen hueso liofilizado, ¿sí? Le ponen huesito liofilizado por debajo del mucoperiósteo para que se integre, le dan volumen y luego le colocan su poste de implante, ¿sí? Eso es justo lo que están viendo aquí. Estaba muy adelgazado el piso del maxilar, le colocaron hueso liofilizado, le dieron volumen para que el poste pueda entrar y lo reforzaron. ¿Se fijan? Esto tiene un poco de carpintería, ¿no? Es como que pones el taquete y metes el tornillo y todo eso. No lo digo en forma peyorativa, simplemente pues es parte de los mismos principios, ¿sí? Ahí está, este es el cambio, pero cuando no se hizo bien el cálculo y el implante se mete, entonces se genera sinusitis también, y podríamos decir odontogénica porque tiene que ver con los dientes, pero lo que está dentro pues es el poste del implante, y vean cómo tiene incluso aquí como calcificaciones, ya se le hizo crónico el asunto, y todo secundario a que colocaron el poste y se pasaron, ¿sí? Este otro quedó bien. Espero haber sido claro. Ahora, vamos a otro. Por ejemplo, dicen, hay otra odontogénica, este doctor Sarra, ¿cómo trae cosas odontogénicas? Pues sí, en el seno maxilar opaco, unilateral, tienen que buscar siempre sus dientes. Por favor, acuérdense de los dientes, ¿sí? Y entonces vamos a este caso en particular y dice uno fractura. A ver, el doctor Sardá dice que está fracturado.
pues seguramente ya todos vieron este diente que está roto, ¿sí? Aquí tiene su trazo de fractura aquí, ¿sí? Y pues bueno, el diente ya estaba medio tocado, la verdad, pues ya tenía un absceso periapical, pero además se fractura, se comunica y genera la sinusitis, la enfermedad monoseno o una sinusitis odontogénica. Luego, fíjense que hay otras cosas que nos pueden generar también de origen dental, opacidad, sin que sea necesariamente una infección. Por ejemplo, un quiste. ¿Sí? Los quistes odontogénicos, los quistes periapicales. Dicen, a ver, ¿y esto cómo, doctor? ¿Cómo sabes qué es eso? Pues bueno, fíjense cómo este paciente tiene una cascarita, ¿sí? Esta era la cascarita del quiste odontogénico. Ahí está. Si se recuerdan, normalmente está, hagan de cuenta que está aquí la muelita. Bueno, ya me quedó re feo, pero está la muelita y luego tenemos un quiste alrededor. O sea, perdón ahí, pues, en mi pantalla yo lo veo más grande, pero aquí, hagan de cuenta, está el diente y alrededor del diente se puede formar un quiste, ¿sí? Y normalmente el quiste está recubierto, pues de hueso, ¿no? Remodela y se va formando cuando se proyecta en esta forma. Entonces, estamos viendo aquí la cascarita del quiste, miren, incluso como el quiste había alcanzado a remodelar hacia atrás, pero veían un seno opaco. No sé qué pasó con este caso, la verdad es que no tengo toda la información, pero le quitaron el diente que generaba el quiste. Entonces, aquí hagan de cuenta que aquí nos falta el tercer molar. ¿Sí? Aquí nos falta el tercer molar. Le sacaron el diente y lo que hicieron fue que comunicaron la cavidad oral con el quiste, de forma que le permitieron que formara un nivel hidroaéreo, ¿sí? El quiste se quedó, el diente se fue, la cavidad se quedó y está sobreinfectada, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo esta es la tuberosidad del maxilar en un lado y vean aquí, le sacaron el tercer molar, dejaron el hueco, que aquí deberíamos de tener la muelita y deberíamos de tener el huesito, así para que todo el mundo estuviera contento, ¿va? Pero no, le sacaron la muela, se quedó la comunicación, tenemos aquí la pared del quiste odontogénico y el nivel, ¿hecho? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Otra de las causas muy comunes de enfermedad monoseno es el pólipo antrocanal. Sí, y entonces, pues bueno, es el tipo más común de pólipo nasosinusal solitario, ¿sí? Cuando estamos hablando de un solitario, ¿sí? Luego puede protruir a través del ostium de drenaje, o sea, protruye, ya sea el principal o el secundario, esto lo vimos ya la vez pasada, produce remodelación del hueso, remodelación, vamos a poner aquí, pero no destrucción. Y esto es muy importante en el análisis semiológico. Luego, las lesiones grandes pueden extenderse hasta la nasofaringe, de hecho, hasta la orofaringe prácticamente, y dificultar la respiración nasal, y si se fuera la orofaringe, hasta la oral, ¿no? Dice, la hipertrofia edematosa del epitelio inflamatorio puede llevar a su formación, produce enfermedad inflamatoria posobstructiva y representa entre el 4 al 6% de todos los pólipos sinonasales, ¿sí? Es frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. Sí es mucho más frecuente, ¿sí? Y ahora vean, en el dibujo, ¿sí? Hagan de cuenta que le quitaron la mitad derecha de la cara al paciente y estamos viendo desde dentro de la fosa nasal cómo el pólipo se sale a través del ostium de drenaje y se forma aquí el pólipo es como un churrito. No sé si les ha tocado ver, pero en algunas ocasiones puede uno ver el pólipo así como un churrito. Lo único es que, pues, como que se enreda, se acomoda y desde aquí protruye y se va hacia la zona de la rinofaringe. Habíamos dicho ya en la ocasión pasada de que tenemos los signos del pólipo antrocuanal, no siempre, pero es de lo característico, ves lesión en la rinofaringe y seno opaco. Dicen, enfermedad monoseno. Sí, mira, doctor, es justo de lo que está hablando el doctor Sardá. Ahí está. Sí, enfermedad monoseno. Y
está protruyendo a través de las estructuras de drenaje al meato medio. Desde aquí se va hacia la región entre el cornete inferior y el septum, y desde ahí se extiende hasta la zona de la rinofaringe. Es justo esto que estamos viendo aquí. Dejen quito toda la rayadera. Sí, esto que estamos viendo aquí es justo lo que estamos viendo acá. Igualito, nomás que pues este es un caso de a de veras y el otro era un dibujito, ¿sí? Pero aquí está ¿sí? Vemos cómo la comunicación con el seno, y aquí vemos el churrito este que se extiende. Me gusta hacerle así porque es más o menos como realmente es, ¿sí? Y puede protruir, vean aquí las estructuras de drenaje sanas, y aquí, pues bueno, está protruyendo y se viene hacia acá, ¿sí? Y si hiciéramos una radiografía, seno opaco otra vez, ¿no? Ese seno no se está viendo. Ahora vamos, pólipo antrocuanal, todavía más exagerado. Les decía yo que se puede ir hacia la zona. Sí, pues este dice uno, bueno, pues sí, claro, ya tenemos muy evidente que tiene seno opaco y lesión en la rinofaringe. Entonces dice uno, pues claro, pólipo antrocuanal, doctor, pues está re fácil. Sí. Entonces, ahora, si nada más les enseñara yo esta imagen, ya no estamos en la nariz, estamos en la boca, ¿sí? Y este es el paladar blando, los pilares aquí, de hecho, esto es un poquito de lengua ahí. ¿Sí? Dicen, oye, ¿qué está pasando? Pues aquí atrás también tiene pólipo, miren, ¿sí? Entonces, a este amigo el pólipo se le fue desde aquí hasta acá. Sí, o sea, ya no fue solamente hacia la rino, sino se fue también hacia la oro, ¿sí? Y vean cómo está la faringe parcialmente obstruida por la lesión. Vean qué bonito aquí en la imagen en sagital, cómo podemos ver el paladar blando desplazado hacia adelante y la lesión polipoide que cuelga hasta acá atrás, ¿no? Que era parte de lo que estábamos comentando. Y pues bueno, en resonancia también es bastante fácil, es nomás cambiar el chip de que no estoy viendo TAC sino resonancia, y veo enfermedad del seno maxilar, veo lesión en la rinofaringe, la misma historia, pólipo, perdón, aquí sería que el pólipo se sale a través, en este caso, de un ostium secundario, se está yendo hacia la fosa nasal, miren qué bonito se puede ver cómo se sale por aquí y está hasta la zona de la rinofaringe. Ahora, dentro de las causas que podrían ser un diagnóstico diferencial obligado con el pólipo antrocuanal, es este, que es el papiloma nasal invertido, ¿sí? El, el papiloma nasal invertido se origina habitualmente en la pared lateral nasal, y uno de los sitios preferidos del papiloma nasal invertido es esta mucosa que se forma en la transición del seno maxilar con la región del etmoides. Este es un sitio, pues no sé, pero pues, le gusta, ¿no? Sí, le gusta ahí. Viene de la mucosa de Schneider, le gusta esta zona, esta localización al proceso, y de aquí normalmente se origina, y pues secundariamente puede estar condicionando obstrucción para el drenaje del, del moco, del cervigues etmoidales. Puede también extenderse hacia el seno maxilar y ocasionar también retención de secreciones dentro del seno maxilar, justamente como lo están viendo ahí. Entonces, este contralateral estoy dibujando como si no estuviera el otro, ¿no? Pero aquí está muy claro dónde se origina, cómo se extiende, y es una lesión muy semejante al pólipo antrocoanal, que en este caso sería un antronasal, si fuera un pólipo. Sabemos que es un papiloma nasal invertido, ¿sí? Ahora, esta es la localización frecuente. Lo, el ATAC, el 40% muestra un poquito de hueso atrapado. Podemos ver como hueso en el interior. Y hay un punto de hiperostosis focal, esto es súper importante, que suele señalar el sitio de origen del tumor. Entonces tú ves una zona focal hiperdensa o hiperostótica, y normalmente ahí se origina el papiloma, y el cirujano lo tiene que quitar porque si no va a recidivar. Ahora, la resonancia magnética, normalmente el T2 es hiperintenso, y
tanto el T2 como el T1 con contraste muestran estriaciones curvilíneas. Me gustó esa frase. ¿Sí? Son como estriaciones, así como si tuviera estrías curvilíneas. Que alguien dijo, oye, pues es que tiene un patrón cerebriforme. Pues está bien, les gustó pensar que era como el cerebro, como la corteza cerebral, pero en realidad son estas, es un, pa- son estriaciones curvilíneas, ¿sí? Ahora, se observa extensión fuera del seno, tejidos blandos o necrosis, debemos de considerar la posibilidad de que se haya degenerado en un carcinoma escamoso, ¿sí? La pérdida del patrón cerebriforme, si teníamos evidencia de que lo tenía y lo pierde, también nos debe de hacer pensar que se degeneró en un carcinoma. Y vamos acá, entonces ahora el papiloma nasal invertido. Dicen, pues esta cosa chiquitita, alguien va a decir, ¿y cómo sé que es un pólipo? ¿Cómo sé que es un papiloma y no un pólipo, doctor? Pues sí, es muy difícil. La clínica, si tiene epistaxis, obstrucción nasal, y hay una serie de cosas que nos pueden ayudar para pensarlo, pero otra de las cosas que nos ayuda es, ¿se acuerdan de la hiperostosis? Miren, ahí está. Mira, este huesito hipertóxico, esta cosita en un paciente que tiene obstrucción, ahí es un papiloma nasal invertido pequeñito. Eso, pues bueno, dice uno, este incluso está más grande, ¿no? Está chiquito y está condicionando obstrucción. Si nos vamos a lo que estábamos comentando, pues bueno, el papiloma debe ser más o menos por aquí, ¿sí? Entonces todavía no está ocasionando gran obstrucción del seno maxilar, hay algunos cambios inflamatorios, también a nivel de etmoidal, pero la zona de la hiperostosis es la que nos indica la posibilidad del origen o dónde inició la lesión. Ahora, en resonancia magnética, nuevamente, habíamos dicho que es hiperintenso en la secuencia T2, que tiene algunas estriaciones curvilíneas. Cuando están muy chiquitos es difícil, pero miren, échenle atención aquí, pónganle atención, como si se alcanza a ver un poco heterogéneo y dentro se alcanza a ver unas rayitas. Eso te apoya a pensar que pueda ser un papiloma. Además de que ya lo habíamos visto en el ataque, este es el mismo paciente, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la lesión y con el gadolinio, nuevamente podemos observar aquí adentro algunas cositas que nos insinuarían las estriaciones. Si no las tienes, tampoco te lo excluye, pero es parte de lo que podemos buscar. Por ejemplo, este otro. Este ya estaba operado, recidivo, y miren cómo la lesión está dentro del seno maxilar y justo se está yendo a la fosa nasal, ¿no? Aquí, ahí está. Se le hace la resonancia magnética y tenemos las estriaciones curvilíneas. Miren, ahí pues alguien diría ese es el cerebro, pero pues será el cerebro del doctor Sardámano, porque hoy nomás hizo. Qué barbaridad. Mm, Pero bueno, a esto es a lo que le llaman el famoso patrón cerebriforme. Le pones gadolinio y se vería las estriaciones. En este caso no lo tenemos. El PNI es papiloma nasal invertido. Sí, entonces, pues bueno, ahí tenemos el patrón característico en un paciente que ya está operado. O por ejemplo, este me tocó hace poquito a mí y vean, decíamos, bueno, el otro también me tocó a mí, ¿no? Pero este es hace poquito y veíamos un caso, tiene evidentemente en el lado izquierdo enfermedad predominantemente del seno y sí tiene su patrón de estriaciones que estábamos comentando, ¿no? Ahí está el patroncillo ese, si le quieren ver aspecto cerebriforme, pero en este sí le pusimos gadolinio con técnicas de supresión grasa y miren cómo tiene el aspecto ese estriado que estábamos comentando. Entonces, en el T2 y en el T1 con gadolinio es donde lo vemos. Vean el T1 sin gadolinio, no, pues qué tristeza. Si me dices que es un pólipo, te lo creo. Sí, el aspecto característico está en las otras secuencias. Y pues bueno, aquí está, ¿no? El, el coronal y pues bueno, el aspecto y creo que no vale la pena seguirle echando mucho a esto. Luego los ameloblastomas. Es un tumor benigno, pero localmente agresivo. Yo sé, van a decir, oye, doctor, es enfermedad monoceno. El dibujito, pues es el que había, ¿sí? Pero también puede haber en el maxilar. Ahora, se origina en las zonas dentales de la mandíbula o los alveolos maxilares, ¿sí? Es lesión expansiva, multilobulada, en burbujas,
puede ser quístico y sólido, y normalmente cerca del tercer molar, casi siempre, si es la mandíbula. Y pues bueno, también en el maxilar puede ser en la región premolar, pero no es exclusivo, pues si no lo ves ahí no significa que no sea. Y pues bueno, la resonancia magnética es hiperintenso con áreas quísticas, todas, que si tumores pequeñitos dentro que muestran nódulo mural con reforzamiento, ¿no? Y pues bueno, el diferencial, pues las lesiones que el quiste periapical, que el quiste dentígero, que el queratoquiste, que el odontogénico, que el mixoma odontogénico, todas estas, ¿no? Fibroma osificante, quiste óseo neurismático. ¿Se acuerdan que vimos un quiste óseo neurismático en la clase pasada? Y bueno, aquí en el ameloblastoma, en este caso lo estamos viendo en la región del maxilar y decíamos expansivo, localmente puede ser agresivo y tener esta apariencia. ¿Sí? Si uno no tuviera la evidencia de que aquí hay un diente, podría uno pensar otras cosas también de malignidad, ¿sí? Pero el paciente tiene un diente dentro de la lesión que es expansiva en algunas áreas, un poquito como burbujas, como decíamos, con un comportamiento agresivo localmente. Y vean en la 3D cómo podemos observar la lesión, por decirlo así, del proceso ocupativo y tenemos el diente dentro, ¿no? Que es el tercer molar, que estos son de los indicadores que te dicen aguas, esto puede tener origen dental y el de las lesiones más comunes, pues precisamente el ameloblastoma. Volviendo al tema original de nuestra charla, enfermedad monoceno, ¿de acuerdo? Un solo seno. Ahora vamos hacia acá. Fibroma osificante. Ay, híjole, estos no son fáciles. Incluso de repente hasta se le olvida a uno que existen. Sí, es una lesión benigna. Puede tener, es un tejido fibroóseo, igual que la displasia fibrosa, que también es fibroósea. Sí, tiene tejido fibroso y hueso maduro. La displasia fibrosa es hueso inmaduro y displásico, pero bueno, así es. Luego, la apariencia varía, tiene componente óseo, osificado, y también tiene componente fibroso y clásicamente se ve como un anillo grueso. Esto es bien importante, un anillo grueso periférico de hueso que rodea a un centro fibroso. Es expansible, con densidad de tejidos blandos central, todo eso, ¿no? Y el anillo periférico que habíamos dicho. Puede simular displasia fibrosa o también un osteoma. Y en la resonancia, después de lo que estamos leyendo, dicen, ah, pues tiene un T1 de señal baja, pues sí, porque es fibroso y óseo, ¿sí? Tiene un T2 de señal mixta, baja y alta, y tiene un reforzamiento no homogéneo en el componente fibroso después del gadolíneo, ¿sí? En su aspecto puede ser agresivo con la resonancia magnética y se recomienda siempre contar con TAC. Si tienes la pura resonancia, va a ser difícil que pienses en el diagnóstico. Y así es la lesión. Fíjense cómo tenemos una periferia ósea, una cápsula ósea gruesa con un centro fibroso, que eso es lo que es el caso. Ahora, ¿cómo podemos ver esto en un estudio de imagen? Vean cómo tenemos una cápsula ósea, es como el dentígero que habíamos visto hace ratito, pero en este caso es parte de la cápsula de la lesión, y tenemos en el interior zonas de mayor densidad secundarias. Vean aquí cómo se puede observar claramente en estos, cómo es el tejido fibroso que ya se está haciendo parcialmente óseo en el interior. ¿Cuál es la pauta? Porque alguien me diría, ay, doctor, ¿y por qué no? ¿Cómo sé que no es una sinusitis micótica? Bueno, pues vele la cápsula. La cápsula ósea gruesa es la que nos está dando el diagnóstico diferencial, y la otra que no tiene que ver con los dientes. Esa es la otra, ¿se acuerdan? El quiste odontogénico y todo lo que estábamos viendo, la meloblastoma, que pueden tener una parte pues, capsular. Luego la bola fúngica, ¿sí? Pues esta, la bola de hongos, pues, ¿sí? También se conoce como bola de hongos, se conoce como micetoma o como aspergiloma, y es una infección fúngica crónica no invasiva en un solo seno, ¿sí? Ahora, se identifica también como afección monoceno, ¿sí? El contenido es de alta densidad, justo como este, se parece a este, ¿sí? Por el producto del metabolismo de los hongos que se encuentran adentro, ¿sí? No es necesariamente calcificación. Esto es bien curioso, porque siempre decimos calcificación. Se ve como calcificación, pero a veces es
magnesio, manganeso y algunos otros productos diferentes del calcio, ¿sí? Y pues bueno, las calcificaciones pueden ser redondeadas, lineales, afecta principalmente el seno maxilar, puede ser esfenoides, frontales, pues todos. El seno eh, es de tamaño normal, no es expansivo, puede adaptarse a la forma del seno o tener forma redondeada, ¿no? Y en la resonancia magnética, miren, en el T1 es hipointenso y es muy curioso porque en el T1 puedes pensar que solamente tiene enfermedad en la periferia y en el T2 las porciones más densas pueden o sea, el centro denso del micetoma o del aspergiloma, sí, se ve hipointenso con la periferia de la mucosa hiperintensa y entonces piensa uno que tiene aire. Ahorita lo vamos a ver. Sí, y entonces una sinusitis micótica. A diferente del fibroma osificante, no tiene cápsula. Sí, tiene algunas cosas de mayor densidad. Miren, se ve muy semejante al que acabamos, es más, se los pongo. Vean este, expansivo, con cápsula gruesa, fibrosa, denso. Y ahora vemos este otro, también este no es expansivo, tiene material de mayor densidad en el interior y las paredes, no tiene pared ósea gruesa, pero las paredes óseas del seno maxilar están gruesas por la cronicidad que es diferente. Entonces, esto es importante en el análisis semiológico de esta lesión, ¿sí? Y pues bueno, tenemos que puede haber calcificaciones lineales, puntiformes, mayor densidad, y se forma un tipo micetoma. Miren este otro, ¿sí? Más chiquito, las paredes muy gruesas, calcificaciones lineales, y pues bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Y vean, acá tiene mucocelia acá arriba, ¿vieron? Ahora, la bola fúngica. Hablábamos de cómo se ve en la resonancia. Y vean, en la resonancia, en el T2, uno puede llegar a pensar que esto es aire. ¿Sí? Le voy a quitar lo blanquito para que se vea más. Y dice uno, pues mira, pero esto parece que lo que está grueso es la mucosa de alrededor. No, no, maestro, esto es la bola de hongos. Y lo de alrededor es engrosamiento mucoso. Y vean cómo en el T1 la bola de hongos se ve distinto, ¿sí? Y la periferia es más hipointensa todavía. Y aquí está nuevamente, ¿sí? Solamente es como para ver cómo se debería de observar. Ahora, recuerden, el papiloma nasal invertido es al revés, porque el papiloma es hiperintenso en el T2, si se acuerdan de cómo lo estábamos viendo, y el aspecto cerebriforme. Sí, que este es una cosa distinta, este es hipointenso. La bola fúngica, si le ponemos gadolinio, pues puede tener este reforzamiento periférico, como lo están viendo, justamente la parte central, que en el T2 era hipointensa, en el T1 tiene mayor intensidad, y la mucosa del seno maxilar con reforzamiento secundario al proceso infeccioso e inflamatorio. La sinusitis micótica alérgica o fúngica alérgica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La vez pasada también lo comentamos, pero esta es una forma severa de sinusitis crónica y en el diagnóstico diferencial normalmente esta sí ocasiona enfermedad de varias cavidades, no es una sola, ¿sí? Podría ser una sola, pero normalmente son varias de las cavidades. Y esta es una respuesta alérgica al hongo. Esta sinusitis es una alergia al hongo que está dentro de la cavidad y se produce mucina eosinofílica con hifas no invasivas. Entonces, tú le sacas el relleno a esto, ¿sí? Le sacan el relleno y lo que encuentran un montón de eosinófilos con hifas, ¿sí? Y entonces es una respuesta alérgica de la mucosa al hongo y a las hifas que están adentro, sin que sea necesariamente una sinusitis invasiva, es una respuesta alérgica nada más, ¿sí? Y aquí pueden ser opacificación de múltiples cavidades con expansión. Esto para el diagnóstico diferencial, ¿sí? Normalmente el centro es hiperdenso porque la mucina es hiperdensa, la mucina alérgica. Puede haber expansión. Se fijan que normalmente el aspergiloma y la sinusitis micótica no es característica la expansión, en esta sí. ¿Sí? Y pues bueno, vamos hacia acá y miren cómo es enfermedad multicavidad y podemos ver la periferia hipodensa, ¿sí? La periferia es más hipodensa. Aquí también tiene su aspecto cerebriforme. Sí, esto que está aquí es como si fuera un pólipo
y en el interior encontramos todas estas áreas de mayor densidad que es parte de la mucina alérgica y pues montonal de eosinófilos, hifas, y es una respuesta alérgica a esto. Miren, yo tengo este caso personal en donde es más focal tomando el etmoides posterior y el seno esfenoidal en el lado derecho, ¿sí? Entonces ahí tenemos la fúngica alérgica. La displasia fibrosa, a diferencia del fibroma osificante que habíamos visto, sí, es una mezcla también de tejido fibroso y de óseo. Es eh, el síndrome más común que produce esto es el McCune-Albright y la clave diagnóstica es una matriz ósea en vidrio despulido. ¿Se acuerdan? En el fibroma osificante era hueso maduro. En este caso es un hueso inmaduro, anormal, que da un patrón en vidrio despulido. ¿Sí? Puede involucrar cualquier hueso de la cara, normalmente es monostótica hasta en un 15, 8, entre un 15 a 80% y puede ser poliostótica. ¿Sí? Y entonces, como característica, vean toda esta deformidad que se produce en el hueso y de las cosas características, la cortical siempre está íntegra. Fíjense en la cortical y dicen, oh, pero mira, la cortical no tiene nada. ¿Sí? Y el hueso displásico en el interior. Y vean qué bonito se puede observar. Es justamente vidrio despulido de forma, está remodelando, miren cómo condiciona un poco de deformidad, incluso sobre el reborde alveolar, aquí en la cara, y en la reconstrucción 3D, miren qué bonito se ve como liso, liso, aunque sí lo compara uno con el contralateral y se ve deforme. Pero esto en una radiografía te da seno opaco, pero claro que sí. Sí, entonces enfermedad monoseno también. Y creo que ya para terminar, pues estamos a punto de terminar, este otro caso es uno del, de los casos que he visto más o menos en forma reciente, lo vi hace como unos 8 meses. Estaba aquí conmigo este, eh, uno de los residentes del Instituto de Negro que me decía, oiga, doctor, eso parece un hematoma crónico. Este caso que están viendo es el que él me pasó porque de hecho me sacó hasta la literatura, ¿no? Sí, y dice, mire, doctor, parece un hematoma crónico. Yo no sabía qué era. Este es el que nosotros estábamos viendo, este es la TAC, ¿sí? Y vean esta TAC como remodela, igual que lo que hemos estado viendo. Y dicen, oh, qué difícil el diagnóstico diferencial en todas las lesiones aquí de la zona. Vean la TAC, ahora vean esta TAC. Sí, el famosísimo Alfred me dice, pues fíjese, doctor, es que parece un hematoma crónico. Y yo decía, pues es que eso cómo es. Yo la verdad es que no sabía ni que existía. Y entonces lo estamos revisando y vean la resonancia magnética. Aquí está. Vean la apariencia, alternando áreas hipointensas con otras de mayor densidad en el simple y el contrastado. Fíjense, en el simple como también tenemos áreas hiperintensas, aquí está, y en el T2, ¿cómo se ve? Sí. Y dicen, y lo que pasa es que estamos viendo sangre en diferentes estadios. Sangre crónica con sangre reciente, sangre subaguda. El hematoma crónico no significa que ha estado ahí inerte durante mucho tiempo. Lo que es un hematoma que sigue sangrando y vuelve a sangrar otro poquito, vuelve a sangrar otro poquito, vuelve a sangrar. Y entonces se va haciendo una lesión de alguna forma como expansiva y justo como lo que estábamos comentando acá, que es un patrón de intensidad de señal muy heterogéneo en forma secundaria a, a las diferentes etapas de la sangre. Vean, incluso cuando ve uno la periferia hipointensa y todo eso, ¿se acuerdan del halo de hemosiderina? Y todas esas cosas que hemos visto, que si en el cavernoma, que si la aquí, que si la allá, todas las lesiones que tienen eh, sangre en diferentes etapas son muy parecidas. Este es el caso. Y efectivamente fue un hematoma crónico. Y pues bueno, ya para terminar, solamente comentarles, nuevamente, me estoy enfrentando a un seno opaco, ¿sí? Y pues bueno, dentro de mis pensamientos tiene que ser, oye, ¿no está originado en un diente?
¿No será una variante anatómica y nunca se neumatizó o está tapado el complejo osteomiatal? Oye, ¿no podrá ser un hongo? ¿Podrá ser un tumor? Entonces, ahora todo lo que estuvimos platicando, espero que les abra un poquito el panorama de sus posibilidades diagnósticas y no todo sea tumor o sinusitis. Hay un montón de cosas más que debemos de ver dentro del seno maxilar. Y pues jóvenes, muchísimas gracias. Ya, como diría el clásico, ahora sí ya son las Doctor, 8. ya le pasaron paciente al ultra. Ay, mira, ahí está. Ya sé quién eres, ¿eh? Vas a ver. Pues me da mucho gusto saludarlos, pásensela muy bien. Y luego, la próxima ocasión les voy a pasar, vamos a estar tratando de subir estas charlas a, un- a una página de YouTube que tiene el consultorio para que puedan, pues si las quieren volver a ver o repasar o lo que sea, las volvemos a subir. Cuídense muchísimo y que tengan muy buena semana. Saludos a Daniel y a Omi, ¿qué tal? Los corazoncitos están chidos. Pues vamos. Saludos al doctor Daniel, ¿qué tal? No, es popular acá el Dani. Dale, cuídense mucho. Muy buena semana, jóvenes. Ahí van corazoncitos flotando. Ok, ya nada más le da finalizar grabación. Ya no supe qué. El centro. Ahí está.